¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva versión de Butaca C. Vamos a hablar un poquito con el doctor Carlos Glave. Él está postulando al Congreso, estas últimas elecciones que van a ser en abril, por el número 25, Juntos por el Perú. Buenas noches, doctor Glave. Ha sido un gusto realmente que haya aceptado esta invitación de Butaca C, una página de eventos culturales que da la promoción a diferentes eventos como las producciones de cine, cortos, eventos en teatros. Y queremos que nos cuente un poquito de su pasión, ¿no? De cómo nace este gustito por la política. Buenas noches, Rubén. Más bien gracias a ustedes por la invitación. Yo soy médico, reumatólogo. Yo tengo reumatólogo e internista. Tengo 35 años ya ejerciendo la profesión. Yo milité en la universidad en mis épocas de estudiante universitario en los años 70. Mi vocación política surge a propósito de la asunción del poder por la vía democrática de Salvador Allende, médico izquierdista que gobierna por la vía democrática en Chile y es derrocado por el dictador de Augusto Pinochet. Después, durante la vida universitaria, seguí militando en las filas de la izquierda. Luchamos contra la dictadura militar de Morales Bermúdez, consiguiendo la Asamblea Constituyente del año 79. Y posteriormente me dediqué fundamentalmente a mi labor asistencial como médico, con algunas investigaciones. Estuve en la Universidad de San Marcos, aparte del pregrado, hice la especialización de medicina interna en el Hospital Almenara, y después me fui a México a hacer una segunda especialidad de reumatología, esta vez en la Universidad Nacional Autónoma de México. Volví al Perú y ejercí. Tengo un hijo de 36 años y tengo un segundo compromiso en donde tengo una hija de 11 años, que es la alegría de mi vida. Y Claro. Después he vuelto a militar hace unos 2 años en Nuevo Perú, en el Movimiento Nuevo Perú, con antiguos compañeros de aulas universitarias y de luchas estudiantiles de los años 70, y con gente joven, muy valiosa, que estamos viendo que en nuestro país, y sobre todo a propósito de la pandemia, está muy maltratada. No hay una prioridad en los aspectos de salud, y no está dándose un servicio de salud, no hay un sistema de salud que responda a las necesidades de la gente, y eso se está viendo con la pandemia, ¿no? Entonces, por eso es que he decidido, junto con el grupo de Nuevo Perú, el grupo de médicos del Sectorial de Salud de Nuevo Perú, en la alianza Juntos por el Perú, a participar en este proceso electoral. Claro, justamente usted decía un punto muy importante de cómo nace su gusto por la política, ¿no? De los años 70, bueno, muchos movimientos revolucionarios alrededor del mundo, con causas socialistas, con causas de igualdad, ¿no? Bueno, por ahí en esas épocas de moda estaba, por decirlo así, la democracia cristiana. Acá también estuvo un momento de moda. eh, y bueno, me parece muy importante todo su recorrido, médico sobre todo. También tengo entendido que actualmente ya dejó el tema de, digamos, atender una clínica, digamos, del Estado, y ahora se dedica solamente a, digamos, está en la clínica San Felipe, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, yo trabajé, aparte del Hospital Almenara, haciendo mi residencia, y en otro hospital público, en un instituto en México, haciendo la residencia de reumatología. Claro. Cuando volví al Perú, trabajé en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, durante unos 15 años, como reumatólogo. Claro. También, he sido profesor invitado, es todo un tema, esto de los profesores en la Universidad de San Marcos. Después fui miembro de la junta directiva de la Sociedad Peruana de Reumatología y llegué a ser su presidente durante 2 años. Y después, principalmente, me he dedicado a la consulta privada, ¿no? La razón Claro. por la cual dejé el Hospital de la Fuerza Aérea es justamente por la mayor libertad que tenía para Una mayor justamente hacer tranquilidad, las asumo. acciones. Además, para mayor libertad, porque tenía que hacer muchos viajes a nivel interior del Claro. país y también en Latinoamérica e incluso de Europa, por mi labor como miembro de la junta directiva de la Sociedad Peruana de Reumatología y después como su presidente, ¿no? Incluso también que hasta ahora Claro. tengo vínculos con reumatólogos mexicanos, colombianos, argentinos, en donde hay algunas reuniones, actividades. Entonces eso me daba más libertad. Y mi especialidad es una especialidad clínica
en la que en el hospital de la Fuerza Aérea y en la clínica particular, o en mi consultorio particular, se ve más o menos la misma patología, ¿no? Yo no estaba en un hospital Claro. público, tipo ministerio o seguridad social, que de repente me hubiera generado una mayor interés, que ese es un tema que de repente los que no son médicos no entienden por qué muchos médicos se quedan en el sector público, y es por mayor actividad académica, relación con Claro. otros profesionales, actividad asistencial y actividad académica, ¿no? Como profesores, ¿no? Nosotros justamente, yo no llegué a tener una cátedra en la Universidad de San Marcos, entonces me dediqué a la práctica privada. En la Clínica San Felipe yo alquilo un consultorio y ahí trabajo como consultorio de reumatología de la consulta ambulatoria, que además también me ha hecho ver en los últimos años la carencia de una atención primaria de salud, que es un tema al cual de repente podemos ahondar, porque es un tema Claro, bastante largo e claro, importante, ¿no? claro, Ya, bueno, justamente, dime. bueno, ¿Sí? claro, no, justamente a ese pequeño tema, bueno, pequeño por decirlo así, quería llegar, ¿no? Porque si bien usted está con los, bueno, usted ya conoce todos los ámbitos, ¿no? El ámbito privado, el ámbito estatal, por decirlo así, digamos, con los hospitales que pertenecen a las Fuerzas Armadas, y asumo que también que por contactos también conoce las carencias que tienen los médicos cirujanos, los médicos residentes, los que hacen serum, sobre todo, y también yo conozco, digamos, primariamente estas condiciones en las que pasan los médicos, porque tengo familiares que pertenecen, ¿no? A diferentes federaciones. Por ejemplo, tengo una tía que trabaja para el hospital militar, tengo un tío que es pediatra en el hospital del niño. Entonces, también conozco como que los esfuerzos que hacen los mismos médicos y también las promesas que hace el gobierno cada año en aumentar el tema del presupuesto, que es un tema que usted también ha mencionado que llegando al Congreso va a tratar de que se logre aumentar, ¿no? No el 3%, creo que ni siquiera llega al 3% de la inversión del Estado en temas de salud, sino usted va a pedir que llegue al 6%, ¿no? Que mal que bien daría para implementar o actualizar sobre todo las máquinas, bueno, para diferentes exámenes que se puedan realizar en los hospitales, ¿no? Sí, mira, ahí has tocado varios puntos que son importantes y permite desarrollarlos. Hay dos puntos Claro, perfecto. Sí, principales que me parece. Que es a mi propia experiencia como médico de una capa compleja que significa la atención de pacientes diagnosticados con enfermedades reumatológicas, con artritis reumatoide, con lupus, con vasculitis, enfermedades complejas que requieren de una atención especializada. Bueno, durante mi labor como médico de consulta externa en reumatología, y además en la última etapa, en la parte de la pandemia, tanto para estos pacientes crónicos como para los pacientes en general y las personas amigas acá en San Bartolo, estoy colaborando con el Comando COVID de San Bartolo, que estoy acá haciendo la cuarentena, he notado cómo tenemos una carencia del concepto de lo que es atención primaria de la salud. Y es en mi especialidad, en mi ejercicio de la especialidad, desde la práctica privada y desde la práctica de la capa compleja, o sea, del tercer nivel de atención, cómo es que se refleja esa falta de atención primaria de la salud. Atención primaria de la salud significa una estrategia y una política, una decisión política del Estado para desarrollarla dentro de su sistema de salud. Y además es un concepto que viene de mucho tiempo. Incluso hay un médico peruano, Núñez Butrón, que es el que plantea que se podría decir que es uno de los padres de la atención primaria de la salud en Puno, y posteriormente, el año 78, en Alma-Ata, ahora Afganistán, en la Asamblea Mundial de la Salud, uno de los directores de esta fue el doctor David Tejada, que es también médico peruano, y se planteaba que esa era la estrategia fundamental para lograr obtener una salud para todos. El año 2000 se planteaba como objetivo. ¿Qué cosa es atención primaria de la salud? Atención primaria de la salud no es tener postas y centros médicos. Nosotros tenemos 8.000 establecimientos de salud entre postas y centros médicos a nivel del país. Pero estos están distribuidos en las zonas pobres y además están precarios y no tienen la suficiente capacidad resolutiva. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo para la gente común y corriente. Una persona que tiene un dolor de espalda, o que tiene un cólico, o que tiene algún problema, digamos, menor, una fiebre, sale de su casa y si hubiera un sitio de atención primaria, tendría que incluso llegar caminando a un centro tendría que ir ahí, claro. en donde debe haber un médico que lo conozca y que sepa cuáles son sus problemas, cuáles son los condicionantes de los problemas y resolverle el problema. El 85%
de los problemas se resolverían en la casa y se resolverían en ese primer nivel. Entonces, enfermedades reumatológicas, por ejemplo, cuando ha habido esto de la pandemia, porque ¿qué cosa hace una persona incluso ahora con el COVID? Tiene fiebre, tiene tos, ¿a dónde va? No tiene la posibilidad de la atención en su centro cercano. En los sitios periféricos, en donde está esta atención pobre para pobres, que eso es lo que es los primer nivel de atención ahora, que hay que fortalecer y es un compromiso que tenemos que tener. No, eso existe deteriorado, no tiene capacidad de resolverle los problemas. Entonces, ¿qué hace? Comienza a buscar, hay 60.000 establecimientos de salud informales de acuerdo a un reporte de la SUNEDU, de su salud, de su salud, que es el organismo regulador. No. ¿Y esto qué significa? Que como no tiene la atención primaria, entra a esta atención algo así como los colegios, como no hay colegio público adecuado, uno va a un colegio privado que tiene diferentes pagos y que en esos diferentes pagos son diferentes niveles de atención o calidad de atención. Claro. Entonces, al no tener el nivel de atención primaria, va a estos médicos que hacen lo que pueden. En algunos casos no tienen una adecuada formación, en otros casos también pueden tener una mala práctica y comienzan a pedirles pruebas, a hacerles sobrediagnósticos, a darles malos tratamientos y no tienen al médico que deberían tener. Médicos familiares, debería haber un médico familiar por cada 1.000 personas. Y nosotros tenemos médicos familiares. La otra vez entrevistamos en esta campaña que estamos haciendo, buscando los actores que están en la cancha, a un médico residente, médico familiar y comunitario, residente de la Universidad de San Marcos. El médico nos decía que él hacía sus prácticas en un hospital y que los centros y postas médicas estaban desactivados en San Juan del Lurigancho. Y que a él le parecía que justamente su formación debería ser justamente en los niveles de primer nivel de atención, en la posta. Porque ese es el objetivo. Entonces, ese concepto de la atención primaria es el que no tenemos y ese es el que hay que empujar y fortalecer para que podamos resolver desde la persona, que es desde el concepto de atención primaria, y no desde la enfermedad, para evitar las complicaciones, ¿no? Entonces, básicamente, ese es uno de los puntos centrales de nuestro programa de gobierno en la parte de salud. Aparte de tener un sistema unificado, el asunto del presupuesto que tú dices, nosotros decimos que el PBI tiene que aumentarse en un 6% del PBI para salud, no porque lo digamos, no porque se nos ocurrió, sino porque eso es lo que establece. Para igualar al nivel, digamos, de otros países, pues, ¿no? Y además ese es por lo que establecen los estudiosos de los sistemas de salud. Sin ese nivel de PBI destinado a la salud, no es posible dar una atención adecuada, por un lado. Y por otro lado, tiene que haber también una política hacia disminuir las brechas en infraestructura y sobre todo en recursos humanos, ¿no? La cantidad de médicos que hay en el Perú, no me acuerdo el número exacto, pero son creo que 14 por 100.000 habitantes, y en otras partes son 30 o 34. Entonces hay una brecha importante que hay que cubrir, y sobre todo el asunto de los médicos familiares, que es importante. Otra cosa, en el sistema de salud que nosotros pensamos, debe haber una rectoría, debe haber bien el financiamiento, principalmente por impuestos, debe haber prestaciones de servicios, todo con una gestión adecuada, y también evaluar los recursos humanos y materiales. O sea, tener una formación de los médicos que se oriente justamente a este concepto de la atención en la comunidad y con los condicionantes sociales. Además, dentro de un Estado que brinde protección social. Ahora decimos, aíslense, y se aíslan en viviendas precarias, hacinadas. Lávense las manos si no tienen agua. Entonces, no hay apoyo social. Entonces, eso es fundamental, esos condicionantes de la salud, para poder tener una atención realmente integral y al alcance y que satisfaga las necesidades de la gente, ¿no? Sí, o sea, de hecho es importante lo que usted está mencionando con el tema de diferenciar sobre todo la atención primaria en los centros de salud, ¿no? Como podría decirle así, digamos, una forma tan fácil como las postas, para que no, digamos, sobrecarguen el tema de las emergencias de los diferentes hospitales. O sea, es importante eso, también es importante potenciar sobre todo estos centros de salud, pero tampoco, digamos, mi idea o mi intención tampoco es como que desprestigiarlo o como que ponerlo en mal humor, sino, pero hemos tenido diferentes doctores en el Congreso, diferentes médicos que han postulado al Congreso, que han llegado hasta ser ministros de salud, como Alberto Tejada o Aguinaga, si mal no me equivoco, ahorita no recuerdo, Alejandro Aguinaga, y hemos visto pues que el sistema de salud sigue siendo igual de paupérrimo. O sea, digamos, quiero que usted me diga qué tal, o sea, qué tanto usted puede hacer, o sea, qué tanto usted puede llegar a hacer
llegando, digamos, de llegar al Congreso, no valga la redundancia. A diferencia de estos dos personajes que les he mostrado que, por decirlo así, coloquialmente se pintaban como que grandes promotores de la salud o grandes ayudantes mediantes de los diferentes representantes de la Federación Médica, de la AMS, de las enfermeras, que tanto han luchado, digamos, por reconocer un aumento de sueldo, que es justo, ¿no? Al fin y al cabo, todos merecemos una mejor, digamos, una mejor económica para poder atender, o en su caso, un mayor de presupuesto en sus hospitales para poder tener los materiales adecuados, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué diferencia va a tener usted a comparación de ellos dos que he mencionado? Bueno, primero tenemos que distinguir mi participación como candidato al Congreso Claro, de claro. mi participación dentro de un movimiento que es Juntos por el Perú, con un Ujú. grupo de médicos, especialistas, además con gente que ha tenido experiencia internacional en OPS, en OMS, gente experta en gestión pública de salud, también expertos en economía, que tenemos expertos en economía, algunos incluso que han participado en Foro Salud, en economía orientada hacia la salud, hacia la atención y a la inversión en salud. Entonces, eso es la propuesta de Juntos por el Perú para plantear una reforma que implica necesariamente un cambio constitucional, porque tenemos que considerar que la salud debe ser un derecho y no una mercancía, que en esta Claro. constitución no está consagrado como un derecho, sino está consagrado como derechos no fundamentales, y dentro de la obligatoriedad del Estado se le retira la obligatoriedad a llegar a un financiamiento universal para todos los peruanos. Entonces, ese es un tema, que es la propuesta general para empujar una reforma integral de la salud. Y otra cosa es lo que debemos hacer en el Congreso, porque sería yo mentirle que llegando yo al Congreso voy a plantear la reforma de la salud Claro. ¿no? Y Ujú. que voy a dar el presupuesto, porque yo no tengo capacidad de gasto en el Claro, Congreso. usted no tiene El capacidad, Congreso, claro. el Congreso yo voy a facilitar, esperemos como bancada mayoritaria del Ejecutivo presidido por Verónica Mendoza, que creemos Ujú. esa es nuestra esperanza, nosotros vamos a facilitar las leyes para poder implementar esto, para en lo inmediato disminuir las brechas, como hemos mencionado, de los niveles de Claro, de atención salud. primario, Ujú. disminuir la brecha de recursos, la brecha de infraestructura, también para fiscalizar. Por ejemplo, en este momento existe la especulación. Yo repito y voy a seguir repitiendo que este oxímetro, que normalmente lo tenemos en nuestra consulta los médicos que, vemos, Sí, que claro. hacemos clínica, que cuesta 60 o 70 soles, pre-pandemia, ha llegado a costar hasta 500 soles. Entonces, eso es lo que Es cierto. hay que ejercer un rol regulador del Estado, sobre todo en situaciones de emergencia, sobre todo, pero en general. El oxígeno, que ahora está incluido entre los bienes esenciales y entre el listado de medicamentos Ujú. esenciales, que es un medicamento que salva vidas, tiene que haber un rol regulador del Estado y también tiene que combatirse la especulación y el acaparamiento. Entonces es para fiscalizar, para legislar y para representar justamente lo que decimos, el derecho de los pacientes crónicos, que son los pacientes que yo atiendo en el día a día, el derecho de los médicos, de las enfermeras, que están muy maltratados. Felizmente que tenemos la gran noticia que me ha llenado de orgullo, de satisfacción, pero también de, de sentimientos encontrados, porque el que se les dé la primera prioridad a los que están en la primera línea de combate es Claro. también rindiendo un homenaje a los que han partido, dejando su vida en defensa de la salud de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, esas son mis funciones en el Parlamento, ¿no? La representación, la fiscalización y la legislación para apoyar una reforma que tenemos que hacer, obviamente, desde arriba, porque la salud no solamente es la atención de salud, reformando nuestro sistema de salud con un sistema único, con rectoría y todo nuestro programa, sino también la integración intergubernamental de todos los ministerios que tengan que ver con vivienda, con transporte, con agua y con pensiones, definitivamente, con cambios en el sistema tributario, una reforma tributaria. Todo eso es parte integrante de la atención a la protección social, que son condicionantes de la salud. Y la otra cosa es el concepto de el primer nivel de atención o atención primaria de la salud. Entonces, más o menos yo tengo claro cuáles son mis funciones dentro del Parlamento y tengo claro también cómo, apoyando a Verónica Mendoza, vamos a avanzar a una reforma integral de nuestro sistema de salud para hacerlo útil y eficaz al servicio de la gente, ¿no? Claro. Y ahora ya como que bajando un poquito, digamos, El la, tono. el tono de la entrevista, bueno,
según las encuestas, Verónica Mendoza está subiendo dentro de la preferencia del público, y eso es importante porque siempre es importante tener una opción diferente, ¿no? Ya, bueno, bastante gente, bastante jóvenes están como que medios cansados de más de lo mismo que vendría a ser lo que están liderando las encuestas. Y me preocupa un poquito, ya como tomándolo, digamos, un poquito ya personalmente, que usted tenga el número 27, ¿no? Porque usualmente siempre son como que las personas suelen marcar siempre los primeros números, ¿no? El 1 hasta el 10, por ahí, ¿no? Pero el número 27, ¿por qué el número 27? ¿Es una cábala algo o es algo que se lo dieron en elección? Bueno, mira, es un poco de la actual situación en general de los partidos políticos, de la estructura de partidos políticos. Nosotros en Nuevo Perú hicimos unas elecciones internas para preliminares, para después de entrar a la alianza por Juntos por el Perú. En esas elecciones internas yo gané la posibilidad de ser uno de los candidatos de Nuevo Perú. Pero eso era claro de que había muchas dificultades. Además, con la pandemia fueron digitales, hubo algunas dificultades técnicas para la realización. Igual llegué a tener la votación con el movimiento, porque yo soy candidato del sectorial salud. También estaba el doctor Freddy Osorio, que era otro de los candidatos. Tuvo un poco menos de votos que yo, y yo fui el que salió como elegido para la propuesta como candidato. Yo no soy un candidato que yo diga que yo quiero llegar al Congreso para transformar el país, y que tampoco soy un candidato que no sea orgánico. Yo soy un candidato orgánico, soy un candidato del Movimiento Nuevo Perú y que tuvo ese proceso con esas dificultades. Y eso tuvo que entrar en una negociación con Juntos por el Perú. Y en esa negociación me tocó un número 27, pero claro, con tu programa va a ser más conocido, pero lo que hay que hacer es una campaña, pero sobre todo una campaña apuntando a la propuesta que tiene Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza a la cabeza, y apostando también a las posibilidades que tenemos nosotros, los que candidateamos al Congreso, a plantear nuestras funciones congresales en apoyo a ese objetivo final de buscar la transformación del país. Entonces, ese es el objetivo. El número me ha atacado ese, se me hace un poco más difícil, pero ahí estamos dando la pelea. No, de hecho, o sea, sus propuestas es muy atractivo, ¿no? Porque, digamos, para generalizar o para hacerlo un poquito más fácil de entender, lo que usted propone es prácticamente fusionar la salud, ¿no? Que no haya tanta diferencia económica, que no haya tanta oferta de seguros, porque ahorita, bueno, soy sincero, me paran llamando de diferentes compañías de salud para ofrecerme diferentes tipos de atención, ¿no? Justamente a lo que usted va, y también va a diferentes precios, hasta puede subir de acuerdo a lo que voy ganando en edad, ¿no? Ya cuando tienes 30 años el precio sube, y al fin y al cabo, digamos, si nunca me enfermo, si tengo esa posibilidad de nunca enfermarme, bueno, nunca recupero esa plata, ¿no? Y prácticamente la hiper perdida, ¿no? Entonces, uno siempre como que quiere, digamos, ganar con algo, ¿no? Y asumo que si usted, llegando al Congreso con el equipo de trabajo que tiene detrás suyo, va a poder lograr o va a poder intentar pelear, ¿ah? Porque asumo que tumbarse o tratar de fusionar el tema del sistema de salud va a ser muy difícil, ¿ah? Ahí hay un tema y hay una cosa importante, además, porque es un tema que justamente una entrevista o un reportaje trataron de hacer una discordancia en relación a lo que es la salud pública y la salud privada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claro que los subsistemas y este concepto del aseguramiento universal es una farsa. Nosotros tenemos en cuenta, creemos que lo principal, los gastos de salud son seguro, que es por solidaridad, gasto de bolsillo, que es lo que uno gasta, lo que uno paga, e impuestos, en todos los sistemas. ¿Cuál es el que predomina? Es el que marca cuál es la característica del sistema de salud. Y acá lo que tenemos es seguro para formales, seguro para pobres, que es el SIS, seguro para ricos, seguro incluso en las Fuerzas Armadas y Policiales. Claro, porque, digamos, los mismos hospitales, digamos, de las Fuerzas Armadas tienen un seguro aparte. De hecho, tienen clínicas dentro de cada hospital. Y además, los que supuestamente defienden a la Policía Nacional no defienden a la Policía Nacional, defienden a los sectores que tienen varias cosas que responder como Policía Nacional en la parte de la jefatura, que han dejado morir a muchísimos subalternos y oficiales, también jóvenes de la policía. Entonces, por ejemplo, en las fuerzas policiales tenemos un compañero que nos ha informado que ha habido una ley que le ha quitado la atención
a los hijos mayores de 18 años de los policías que todavía siguen exitosamente una carrera universitaria, que era un derecho que también cuando yo estaba en la Fuerza Aérea lo tenían. Eso se le ha retirado. Entonces, nosotros creemos que todo peruano tiene derecho, por ser ciudadano, a la atención de salud en forma gratuita, pagada por impuestos. Esto no es nada de socialismo. Esto se hace en el Reino Unido. Digamos, eso debería ser lo justo, ¿no? Y eso se hace en el Reino Unido. Eso se hace en el Claro. Reino Unido, se hace en Canadá Ahora, y en otros países claro, europeos. claro, y ahora que usted toca el tema del seguro que, digamos, que le negaron al hijo mayor de 18 años, si mal no recuerdo, en el ejército se podía atender, digamos, el hijo de un militar hasta los 21 años, y luego ya quedaba sin efecto, lógicamente, ese beneficio, ¿no? Pero como usted bien dice, es un tema de salud, ¿no? Si tú, digamos, vas a ofrecer la vida por tu patria, tus familiares deberían estar asegurados de por vida, por decirlo así, ¿no? Definitivamente. Ahora con la pandemia. Un chico, por ejemplo, que me esté escuchando, de repente el hijo de un policía que estaba jugándose la vida en la calle y que además no le daban la mascarilla adecuada, ese chico tenía 19 años y era universitario, ¿no? Y es universitario, no se puede atender en el hospital de la policía. Entonces, esas cosas hay que corregirlas. ¿Cómo? Porque nosotros, por nacer en nuestro país, debemos tener el derecho a la atención de salud. Esa es nuestra propuesta. ¿Cómo se va a hacer eso? Es todo un proceso, y como repetía en relación a modelo británico, modelo canadiense, en general en algunos sitios europeos, que han tratado en Europa de echarlo para atrás con la política neoliberal, con Margaret Thatcher, tratando de meter Claro. el asunto de públicos privados, tercerización, y que no ha resultado, porque eso aumenta los gastos administrativos en salud, y eso está demostrado. Los expertos en el manejo de del financiamiento de la salud y las discusiones que hay en la Organización Mundial de la Salud y en general, lo apuntan así. O sea, nosotros creemos que la salud no puede estar en el mercado. Tiene mucha distorsión la salud del mercado. La salud tiene que ser un derecho ganado por ciudadanía. O sea, el Estado tiene que garantizar la salud. ¿Qué es mucho dinero? Hay que ver cómo se financia, hay que mejorar el asunto de exoneraciones tributarias, el asunto de delusión tributaria, el asunto de la presión tributaria. Tenemos que mejorarlo para lograr llegar a ese objetivo de brindar salud para todos, además de tener otros factores que van a mejorar la salud de la población, disminuyendo, por lo tanto, los gastos. El gasto ahora principal es el gasto de la gente y sobre todo en medicamentos, por la carencia de una atención primaria de salud. Entonces, esos son los conceptos que hay que cambiar. Es más, yo le digo a los empresarios y a la gente de clase media, alta, a la gente que le tiene miedo a los cambios. Esa gente tiene miedo a decir, me van a quitar impuestos para que le paguen a la gente pobre, gente no solidaria, porque eso también hay. Pero yo les digo a ustedes también, los centros de salud, estos centros maltrechos y que nosotros vamos a reforzar, están 8.000 centros de atención de primer nivel, que son postas médicas y centros médicos, están distribuidos en todo el Perú. En Lima solamente hay 400 de esos 8.000. Esos 400 de esos 8.000 significan el 4%, el 5% para una población de 11 millones que tenemos en Lima, como parte de la población del Perú. Y tiene solamente, o sea, el 30 o 35% de la población del Perú tiene solamente 4% de todos los establecimientos llamados de primer nivel. Y esos 400 están distribuidos sobre todo en las zonas periféricas y pobres. En las zonas de clase media, Breña, Jesús María, no hay muchos centros de primer nivel. ¿Por qué? Porque se considera de que eso es para los pobres. Y para la gente media es la clínica, de frente a la clínica. No, la gente de clase media también debería ir a un centro de atención primaria y mejoraría su salud, mejoraría su atención, disminuiría sus gastos en salud y por lo tanto también sus impuestos se verían bien retribuidos con una atención de calidad. Entonces, definitivamente hay que pagar impuestos para mejorar nuestro sistema de salud y eso va a favorecer sobre todo a la población más necesitada, pero también a la gente de clase media, a la gente que paga sus impuestos y que vería mejor atención de su salud y no tener que pagar por su salud. Pagan impuestos, pero además pagan también por su salud. Entonces, eso hay que cambiarlo. De hecho, de hecho veo que usted lo tiene muy claro, ¿no? O sea, tiene muy claro los conceptos de salud y también veo que tiene claro
cómo va a tratar de hacer este cambio, esa revolución en la salud, ¿no? Y eso es importante, tener, bueno, o visionar a un candidato, a un posible, digamos, revolucionario en el tema de salud, ¿no? Ahora volviendo un poco al tema Posiciona mi número 27. de hecho, a eso iba, a eso iba. Revisando un poquito, digamos, la lista congresal que tiene Juntos por el Perú, hemos visto que, bueno, lógicamente usted sabrá que Butaca C se dedica principalmente a los eventos culturales, al cine, al teatro, etcétera, ¿no? A los cortos también, hay que ver eso, que es importante. Y hemos visto que dentro de los candidatos está Manuel Chaprado, ¿no? El famoso guitarrista peruano. ¿Usted ha tenido contacto de cómo se ha visto afectado digamos, sus ingresos? ¿O tiene alguna propuesta por el tema, muy aparte de la salud, que ya hemos visto que está muy, muy capacitado? ¿Alguna propuesta cultural, alguna propuesta musical? Porque hace poco vimos, antes de que venga el confinamiento nuevamente, vimos de que el 40% del aforo de los teatros y cines estaba abierto, ¿no? Se volvieron a abrir para dar digamos, nuevo aire a lo que es el cine peruano, a las producciones, ¿no? ¿Usted tiene alguna propuesta o ha conversado con Manuel Chaprado sobre algo de esto? No he tenido la suerte de conversar con Manuel Echa, pero sí, en general, yo sé cuál es la situación de los músicos, de los artistas en general. Yo creo que esa es parte de lo que tiene este Estado, ¿no? O sea, de las prioridades que tiene este Estado. Reactiva Perú, por ejemplo, yo sé que le ha dado dinero y está bien a muchos casinos, quizás, a muchos restaurantes, está muy bien, hoteles, pero yo no sé si le ha dado dinero a los teatros, a los clubes culturales, a los centros culturales, que creo que debería ser algo importante. Eso junto con también el apoyo social, de los bonos y de todo, para poder cumplir la cuarentena adecuadamente. Entonces, creo que nunca hay una mirada hacia la cultura y hacia la ciencia. Por eso también Verónica Mendoza plantea un ministerio de ciencia y tecnología, pero no solamente que el ministerio, sino el empoderamiento de la ciencia y la tecnología, y obviamente que entra la cultura, la diversidad cultural y todo, y eso tiene que ver incluso también con la medicina porque nosotros pensamos de que hay que respetar la territorialidad, la multiculturalidad y lograr incorporar aspectos ancestrales de nuestra medicina, incluso tradicional, a la atención primaria de la salud y a la atención de la salud en general, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante y deberíamos pedirle al Estado el apoyo, además de la innovación y de los cambios que tenemos que ver con la tecnología, e incluso ahí interviene el asunto del Internet como derecho que ha planteado Verónica Mendoza, que podría facilitar acciones, digamos, remuneradas y trabajo de los artistas, de los músicos, de los cantantes, de los compositores. En la Universidad de San Marcos yo estudié en la Facultad de Medicina de San Fernando. Y uno y nuestro himno decía, el arte para el pueblo, la ciencia para el pueblo, perdón, disculpe, era la ciencia para el pueblo, el arte para el alma, como una parte de nuestro himno. Entonces yo creo que por la salud velamos y desde ella anhelamos el ideal preciado de un pueblo sin dolor. Entonces es el arte para el alma y la ciencia para el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos que aplicar la ciencia para el pueblo y tenemos que también cultivar nuestra cultura, nuestra diversidad cultural y apoyar a nuestros artistas, a nuestros compositores y demás, ¿no? Pero justamente usted, al principio de su exposición sobre el tema de las culturas, tocó un punto muy importante que se trata de la investigación, ¿no? Sobre todo la investigación médica. Sabemos de que aparte de la San Marcos, de la, digamos, Facultad de San Fernando, la Cayetano Heredia es una de las universidades que más investigaciones tiene, digamos, en el país, ¿no? ¿Qué tanto apoyo le podría dar a esa universidad, o en ese caso a los estudiantes, ¿no? Sabemos de que hay digamos, número considerable de becas, por el tema del Pronavec, para hacer posgrados, másters, doctorados, ¿no? Pero ¿qué tanta promoción le daría usted desde su punto de vista al llegar al Congreso? Bueno, ese es un tema muy largo, ¿no? Y además que me toca a mí directamente, ¿no? Yo me formé en la Universidad de San Marcos, acá en el Hospital Almenara, hice la especialización y después fui a México. En México existe una carrera nacional de investigadores, una línea de investigación. En México existe mucho impulso a la investigación y en el Perú definitivamente no existe ese apoyo.
Nosotros en medicina, en la parte asistencial, hacemos investigación por nuestra propia cuenta, no estamos en una carrera nacional de investigación, no hay ese apoyo, ese impulso a la investigación. Hay algunos grupos, sobre todo en San Marcos, en la Cayetano, también hay algunas universidades privadas aparte que están teniendo grupos, pero son grupos aislados y no existe, y por eso es el Ministerio de Ciencia y Tecnología es algo fundamental. El Instituto Nacional de Salud, en nuestra organización política existen médicos que trabajan en el Instituto Nacional de Salud, algunos que tienen cargos ahí y que se tiene también que fortalecer. No puede ser, incluso hay algún candidato que está supuestamente criticando mucho lo de las pruebas moleculares y los laboratorios y la secuenciación genómica, habla, y sin embargo no hizo mucho por cambiar las capacidades que tienen. Hay muy poca capacidad operativa de los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, pero hay gente muy importante, incluso el actual director del Instituto Nacional de Salud es una persona muy calificada, es sanmarquino también, y que hace mucho esfuerzo por mejorar la capacidad de investigación, de ciencia, de innovación, ¿no? Entonces yo creo que hay que fortalecer eso es algo básico, hay que buscar la manera de apoyarlos, de estar con ellos, yo creo que se tiene que crear definitivamente una cultura de investigación que no hay en el Perú, una cultura y un apoyo a la investigación. En la parte médica no existe esa cultura y ese apoyo que hay en otros países latinoamericanos, y hay que destinar dinero para eso. Claro, sobre todo ahora último con este tema de la creación de pruebas rápidas por el tema de coronavirus, para poder, digamos, determinar si una persona lo tiene o no. El presidente del equipo de investigación de la Cayetano Heredia, como que se quejó un poco de esto, ¿no? Justamente de lo que usted menciona, la falta de apoyo a la investigación, digamos, en el rubro de medicina, ¿no? Y es algo importante que usted mencione, que es destacable la creación de un ministerio de Claro. ciencia Ahora, y cultura, claro. ¿no? Ahora, en San Marcos también ha habido una investigación y ya sacaron, ha sido aprobado de pruebas rápidas moleculares, ¿ah? Y el estudio de Cayetano también tuvo algunas observaciones, pero bueno, creo que ahora está de candidato el que se quejaba, ¿no? Pero Sí, eso es una cosa sí. importante, ¿no? O sea, pero no hay que utilizarlo, ¿no? O sea, hay que realmente contribuir desinteresadamente. Pero bueno, ese es un tema que sí es importante, ¿no? La investigación es algo fundamental en nuestro país. Y una de las razones por las cuales se ha facilitado la compra de las vacunas a Sinopharma es porque en la Universidad Cayetano Heredia y en la Universidad de San Marcos, con Germán Málaga en Cayetano y Eduardo Ticona, mi compañero de promoción en San Marcos, que están liderando el estudio de la vacuna de Sinopharma en estas dos sedes universitarias, son sedes de la investigación, y eso ha facilitado la compra. Y eso hay que destacarlo, es algo muy importante. Yo estoy de voluntario esta vez, porque yo he participado también en investigaciones anteriormente, pero como digo, hay muy poco apoyo y uno, en otras partes uno incluso hasta puede vivir de la investigación. Es más, en nuestro país hay mucha investigación en ciencias sociales, hasta incluso en derecho. Hay mucha investigación y hay mucho apoyo, pero en medicina no existe esa cultura. Hay gente muy valiosa, pero eso hay que potenciarlo y empoderarlo, ¿no? Bueno, doctor, sinceramente ha sido muy agradable su exposición sobre las propuestas de medicina que usted tiene. También dar a conocer un poquito la lista congresal con el número 27 que usted tiene, que va a luchar una curul para este nuevo Congreso. Hazme propaganda, porque es muy atrás el número. Sí, es cierto. De hecho, ya lo conversamos, que es una lástima que veamos gente preparada como usted, que se nota que conoce el tema, se nota también que se preocupa por el tema del bienestar de las demás personas, tenga un número tan bajo, ¿no? Un tema tan, digamos, Pero no me eche mala vibra, pues, no me eche mala vibra, porque ha habido casos. De hecho, ha habido casos de números bien atrás que han llegado primero, ¿ah? Ahí estamos. No, de hecho sí. Y aparte tiene la ventaja de que Verónica está cada vez escalando más en el ranking de las preferencias al voto de la presidencia, ¿no? Así que mientras más lejos llegue Verónica Mendoza por Juntos por el Perú, más posibilidades va a tener usted, ¿no? Muy aparte de que asumo que con Butaca C, en esta versión política, va a tener mayores votantes, ¿no? Claro, Rubén, ahora sí ya nadie me para. Bueno, sinceramente, esperemos que usted llegue al Congreso,
mi Gracias. estimado doctor Carlos Grave. Muy bien. Así que ha sido un gusto debutar con usted en la primera versión de Butaca C al estilo política, ¿no? Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Entonces, JP27, presidente JP Verónica, y para congresista JP27. Gracias, Rubén. Muy Listo, amable. mucho gusto. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Gracias. Chao, chao.